¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy sí que tengo una buena información que proporcionarles acerca de un personaje que en las últimas semanas se ha estado hablando muchísimo. Estamos hablando de Sergio Andrade, uno de los personajes más oscuros en la historia del entretenimiento en México. Una mente poderosa con la que logró un clan de abuso sexual a través de la manipulación, el poder y del engaño, usando la ilusión del talento y la fama. Vamos a estar viendo su numerología de misión de vida, su numerología sexual, que esta es la primera vez que voy a hablar de eso, porque da para hacerlo por este personaje que tiene muchos temas alrededor de la parte sexual, de los abusos, y no me alcanzará el tiempo para hablar de su carta astral, pero daré solamente algunas cosas que son relevantes, mencionaré algunas de ellas. Su numerología y su carta natal astrológica muestran señales de lo que podría llegar a ser. Desde que nació ya venía con cierta energía, como todos, y todo iba a depender de la forma en la que él fuera educado, en la forma en la que él se desarrolló en la infancia y después en la adolescencia y adultez para que pudieran detonarse de manera más fuertes esas tendencias que ya traía. Fíjense esto, aquí vamos a descubrir eso y muchas cosas más. Quédate porque va a ser muy importante. De hecho, hay mucha tela de dónde cortar desde la conciencia para analizar a este personaje. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo, viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y te doy las gracias de que estés aquí y siguiéndonos. Si tú todavía no nos sigues y casualmente pasaste por aquí, pues déjame decirte que nada es casualidad, todo es causalidad. Así que te invito a que conozcas más de la conciencia, de cómo el entorno nos está hablando y podemos aprender de ello para transformar nuestras propias vidas. Bueno, pues vamos a continuar. Estamos analizando a el señor Sergio Andrade. En total se casó 5 veces. De igual manera, se le atribuye la paternidad de alrededor de 8 hijos, aunque la cifra exacta se desconoce hasta la actualidad. Algunas de sus esposas fueron Guadalupe Casillas, que se casó con ella en 1981, cuando tan solo ella tenía 14 años de edad y él 25 años. Después, en 1985, se casó con María Raquel Portillo, cuando ella tan solo tenía 15 años y él 29. Después, Aline Hernández en 1990 se casa con el productor cuando ella tan solo tiene 14 años y él 30 años de edad. Después vino Sonia Ríos, alguien que no es figura pública, pero se tiene solo este dato de que se casaron en 1997, después de 3 años de relación, y él tenía 37 años de edad. Sin embargo, desconocemos los datos de Sonia Ríos porque no hay por ningún lado información. También se casó con Nora Miranda, quien tampoco es figura pública, pero se dice que fue su primera esposa, es decir, que se casó con ella antes de Guadalupe Casillas. No tenemos información del año en el que se casaron, pero esto es lo que se ha encontrado en diferentes reportes periodísticos, etc. Vamos a continuar. Las víctimas de Sergio Andrade fueron muchas, pero las más mencionadas hasta hoy han sido María Raquel, Mari Boquitas, Gloria Trevi, Aline Hernández, Karina Yapor, Sonia Ríos, Carla, Carola y Katia de la Cuesta, Tamara Zúñiga, Liliana Regueiro, Wendy Castelo y vamos, son las que más están
en boca de todos los que están estudiando este caso o de los que están alrededor de este caso, pero seguramente pudo haber muchas más. Continuemos. Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Él nació en Coatzacoalcos, Veracruz, el 26 de noviembre de 1955. Actualmente tiene 67 años de edad. Fue un cantante, pianista, compositor, arreglista, director de orquesta, productor de discos, escritor, director de cine y representante artístico famoso. Ahora solamente se dedica a cantar, a dar clases también. Eso es lo que se dice, pero no hay una certeza o constancia de ello. Vamos a continuar con esto que todos recordamos. Fue acusado públicamente de abuso de menores y secuestro, así como se le acusa recientemente en Estados Unidos con una demanda civil por abuso de menores. Vamos a comenzar con lo primero que encontramos en información, porque hay mucho. Este video va a durar un poquito más de lo que yo esperaba, porque es que hay mucha información, pero que tomaré lo más relevante. Él nace en Coatzacoalcos, Veracruz, y estudia sus primeros años de primaria en ese lugar, hasta el 4º grado. Después se va a la Ciudad de México, porque sus padres se movieron, y ahí es donde estudia 5º y 6º grado de primaria y todos sus estudios posteriores. Aquí en esta foto, que fue rescatada por un periódico que entrevistó a un excompañero de la primaria en la Ciudad de México, en la colonia Popotla, rescatan esta fotografía. Aquí él es mucho más pequeñito, aquí se ve que él está en Coatzacoalcos y está bailando con una niña. Sin embargo, se muestra como que muy cerca, ellos dos están como muy cerca. Y esto es importante mencionarlo porque cuando somos niños, nuestros padres a veces no tienen la conciencia de entender que sexualizar a un niño puede causarle pues daño realmente, porque los niños tienen un proceso, un desarrollo que tiene que pasar poco a poco para que pueda empezar a involucrarse en el conocimiento de su cuerpo, en el conocimiento de su sexualidad, el cómo debe interactuar con ella, etc. Y cuando nosotros como padres no sabemos esta información, dejamos que nuestros hijos crezcan a la deriva y, como muchas generaciones pasadas, hay que decirlo, nuestros padres y nuestros abuelos y más atrás no tenían conciencia de cómo educar a un niño en cuanto a la parte sexual. Había demasiado tabú. Y te lo digo porque yo también lo viví desde mi hogar. No se habla de eso, nadie te explica nada, no puedes ni siquiera mencionar sexo porque es malo, y aparte le ponen esa etiqueta de que es malo. Entonces, eso causa más curiosidad en los niños y puede provocar que se desboquen en algo que no conocen, o puede provocar que otros abusen porque precisamente no se les habla de ello. Así que en la historia de estos años, estamos hablando que Sergio Andrade en esta foto tendría alrededor de unos 6 años, 7 años, en Coatzacoalcos, Veracruz, que es un pueblito, pues seguramente no había cultura de conciencia hacia la parte sexual con los niños, sino se les dejaba crecer con lo que veían y con lo que escuchaban, y a veces fuera de sus hogares. En fin, aquí vemos que él está interactuando con una niña de una manera muy juntos, y bueno, podríamos pensar mil cosas, ¿verdad? Pero ahí lo dejo a la imaginación. Vamos a continuar. Sergio Andrade, además de tener talento para crear canciones, componer, etcétera, pues se abrió camino en la industria musical a través de una productora que se llama Televisa. Y el primero en llegar ahí fue su hermano. Él tiene un hermano mayor, y ahí fue donde se le abrieron las puertas a él para poder destacar.
Claro que previamente él estudió música, primero entró a la facultad de la UNAM de Filosofía y Letras, después estudió Pedagogía, algo que me llamó mucho la atención, porque la pedagogía está relacionada con los niños. Después estudió en el Conservatorio de Música, le gustó el piano y se decantó más por estudiar a profundidad todo lo que era solfeo, improvisación de piano, etcétera. Estudió muchísimo, la verdad por eso es que tenía tanto talento en esta rama. Y hay que decirlo, porque sí lo tenía. Era una persona inteligente que tenía grandes dotes musicales. Vamos a ver su numerología. 26 de noviembre de 1955 nos da una suma de 30. Esta suma, si la reducimos a un solo dígito, como lo debemos de hacer en la mayoría de las ocasiones, nos da un número 3. Y fíjense esto, o sea, me sorprendió un poco, no mucho, pero un poco, porque él musicalmente, pues sí, debería ser un 3, porque los 3 son súper creativos y la música y el arte está conectado con ellos. Los seres que llevan por vibración de alma, por misión de vida, el número 3, son en general personas bellas físicamente, que se representan frente al mundo como seres gratos, atractivos, inteligentes, muy imaginativos, seductores, tienen una gran capacidad para poder comunicarse, se vinculan en todo lo que tiene que ver con el mundo de las formas, de la imagen, de la belleza, de lo atractivo, de lo estético. Siempre se ocupan de cuidar mucho su cuerpo, de arreglar su vida en un estado de existencia pleno. Es habitual, no una constante, que trabajen en el mundo del arte. Son personas vanidosas por esencia, se manejan en un mundo de creatividad y credibilidad muy potente, donde se vinculan hacia el lujo. Decoran su casa como si fuera una casa piloto, ya sea muy ornamentada o muy minimalista. Los 3 suelen venir de madres castradoras, y escuchemos esto porque ahí es donde debemos de poner el foco, en nuestras raíces. Atrás, debajo de nosotros, ¿qué hay? Suelen venir de madres castradoras, tremendamente manipuladoras y algo crueles. Los padres de varones de un número 3 son seductores, no fieles, siempre andan en otra y no tienen tiempo para los hijos. Son gozadores de la vida, no tienen paciencia con los retoños, no los acogen. Y ese es algo que debió haber ocurrido con Sergio Andrade respecto a sus padres. Esto hace que los hijos, o sea, los números 3 que tienen este tipo de padres, no logren comprometerse afectivamente de adultos porque se vinculan a partir de la seducción y no del amor. Algo que claramente da muchas señales de lo que era Sergio Andrade. Uno de los retos en la vida de los números 3 es transformar esas vivencias de infancia y comprender el para qué de unos padres así. Pero si están dormidos, pueden ir por el mundo mostrando esas heridas a los demás e hiriéndolos. Recuerden esto, personas heridas hieren personas, personas sanas sanan personas. Vamos a analizar otro número que me parece bastante interesante. Aquí vemos a Sergio Andrade con este libro que él escribió varios para que ustedes sepan. Y este es uno de ellos que se llama La sangre inútil, que es un libro totalmente erótico, pero muy, pues tiene muy malas reseñas, de hecho, en las librerías. Porque es muy malo, muy sucio, de una mente realmente retorcida, como así lo han expresado gentes que han hablado sobre este libro y de otros libros que él ha escrito poesía erótica, etcétera. O sea, él está muy conectado con esto. Bueno, vamos a ver por qué. Hay 2 razones poderosas por las que Sergio tiene estas energías muy fuertes en sí. El número que vamos a analizar ahora y que descubrí es un número sexual. Este sale de su nombre,
Sergio. Y bueno, aquí todos los Sergios, si te llamas Sergio, hello, etiqueta a Sergio. No tendría por qué ser así, porque tenemos que analizar otros aspectos. No nos quedemos solamente con un solo aspecto, siempre hay que integrar otros. En este caso en particular, hemos sacado el tema de Sergio, el nombre de Sergio, y su energía sexual nos da un número 10, que si lo reducimos es un 1. Porque todas las letras del alfabeto están asociadas a un número específico. Y para calcular, por ejemplo, tu número sexual, debes agregar esos números a las letras de tu nombre, sumarlos y reducirlos hasta un solo dígito. Pero no tienes que hacerlo tú, ya puedes entrar a mi sitio janine.site y pedir tu carta numerológica o carta astral o ambas y saber más de ti, autoconocerte. Te lo recomiendo, entra ya a janine.site. El 1, que por sí significa en esta energía sexual, habla de una vida íntima, súper apasionada, súper activa. Tienen un humor sexy que calienta el dormitorio, pero suelen ser muy egoístas. Imagínense entonces, si analizamos este 10 que él tiene en esta energía, recuerden que el 0, ya lo hablamos antes, hemos hablado mucho del 0, incrementa o exponencia el número que acompaña, en este caso el 1. Entonces, todas esas características que acabo de mencionar, pues el 0 exponencia eso. Y lo malo para este número es que si la persona tiene un trastorno, pues evidentemente se exponenciará, como lo que ha pasado con Sergio Andrade. Vamos a ver, él es de un signo de Sagitario, pero está en la cumbre de llegar al signo de Escorpio, más en su carta astral, que no pude analizar completa porque la información es demasiada la que voy a compartir ahora contigo. Pero brevemente te explico que él tiene varios planetas en el signo de Escorpio. Y esto hace que él tenga una personalidad más escorpiana. Por lo tanto, es importante porque él actúa más como un escorpio y los escorpios son el signo más sexual del zodiaco y que puede ser muy oscuro si está vibrando bajo. Y es algo que está y vivió Sergio Andrade, está representando y vivió Sergio Andrade. Vamos a ver acá más información de él. Sus padres, Eduardo Andrade Ajido, empleado de Pemex por muchos años en Coatzacoalcos, Veracruz, y luego fue impresor de álbumes de estampillas. Su madre, Justina Sánchez Márquez, y también su familia la compone su hermano, que es el hermano mayor, es locutor y político, Eduardo Andrade Sánchez. Es 7 años mayor que Sergio Andrade. Tuvo muchos cargos en la parte gubernamental, ¿sí? Pasó por la PGR, fue senador, estuvo activo en los gobiernos desde Salinas de Gortari hasta el día de hoy. Y en realidad, muchos medios hablaban de que Sergio Andrade no había sido acusado antes de lo que ocurrió, porque él tenía, pues, formas de escabullir a la justicia por ayuda de su hermano. ¿Será cierto o no? No lo podemos afirmar, pero es cierto que su hermano es exitoso, fue exitoso en el ámbito político. Él fue el que abrió el camino en Televisa porque fue locutor. También fue abogado para algunos sindicatos de los artistas y de ahí en Televisa y abrió camino, abrió brecha para Sergio Andrade. Sergio Andrade se escondía en Brasil, vamos a recordar esto, en el año 2000, tras meses de búsqueda por parte de la Interpol. Fue atrapado, encarcelado en Brasil y después fue extraditado a México para enfrentar diversos cargos ante el Tribunal del Estado de Chihuahua.
En el 2005, y aquí es importante mencionarlo porque la gente dice, ¿por qué no lo denuncian? ¿Y por qué no está en la cárcel? Y etcétera. Bueno, pues ya estuvo en la cárcel. Recordemos que en el 2005 fue condenado a 7 años y 10 meses de prisión por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores en perjuicio de la ex corista Karina Yapor, porque fueron sus padres los que pusieron la demanda y fue ahí donde los buscaron, etcétera. En diciembre del 2022, una nueva demanda civil fue puesta en California, Estados Unidos. Ojo, civil. Esta demanda en Estados Unidos no busca que Sergio Andrade vaya a la cárcel. Lo que busca es que pague con dinero el daño que haya hecho a estas personas que están poniendo la demanda. Esta demanda civil la pusieron 2 mujeres quienes acusan a Sergio por abuso sexual. Él se encuentra desaparecido aparentemente, no se le ha podido notificar y no se presentó a la primera audiencia. Algo que quiero destacar aquí es que a él se le detectó hace algunos años el síndrome de Guillain-Barré. Es una afección a los nervios periféricos y su aparición puede ser bastante brutal para algunos. Esto también es una enfermedad neurológica. Está conectada con nuestra parte del manejo de nuestros nervios. Los síntomas pueden afectar todos los miembros que están a órdenes de nuestros nervios, de los músculos, los aparatos respiratorios, discúlpenme, de la garganta, también puede afectar el corazón, la vejiga, los ojos, y puede ser una aparición muy rápida. Algunos puede tardar hasta 4 semanas si no se atiende con tiempo. Puede crear una gran debilidad y hasta una parálisis que puede afectar a ambos lados del cuerpo. Típicamente empieza por las piernas, luego los brazos y a veces los músculos respiratorios y el rostro. Vamos a analizar esto desde la conciencia de la biodescodificación, porque todas las enfermedades tienen su origen en el lado emocional de la persona. ¿Qué dice la biodescodificación en cuanto al síndrome de Guillain-Barré? Bueno, dice que puede existir, entre otros conflictos, uno muy particular que me ha llamado mucho la atención y que estoy segura que tiene todo que ver con Sergio Andrade. Conflicto con el ser amado que se fue cuando, en este caso Sergio, al ser varón, cuando ella, o sea, su pareja, no quiso seguirlo porque ella tenía miedo de morir por seguirlo. Fíjense eso, qué impresionante. Y ya sabrán a quién podríamos ponerle nombre a ese ella. Pero aquí no lo vamos a mencionar, solo te lo dejo a ti para que lo analices. Otra de las razones de este síndrome también es aquella persona que quiere controlarlo todo y que se le escapa, se le escurre como si fuera agua entre sus manos la posibilidad de controlar aquello que él creía que podía hacer. Entonces, algo que también vivió Sergio Andrade, porque su clan se le fue de entre las manos, literalmente. Entonces, de ahí parte ese conflicto interno emocional y su enfermedad lo está reflejando, su enfermedad le está hablando. Vamos a continuar. Recordemos que en el siglo pasado no se hablaba del abuso a menores, se hablaba muy poco, muy poco. No se conocían términos de pedofilia o pederasta o estupro. No se hablaba de eso. Vamos a describir algunos aquí porque va a ser importante y muy importante. El trastorno pedófilo se caracteriza por la presencia de fantasías, impulsos o comportamientos sexualmente excitantes, recurrentes e intensos relacionados con los niños
Y aquí textual, esta información la saqué de psiquiatras, de una especificación general que se da para que todo el mundo lo conozca. Entonces, aquí esta edad es la que está puesta. Dice ahí que esto se puede dar o estar relacionado con niños, por lo general, hasta los 13 años de edad. Pero cuando hablamos de términos niños, depende de muchas cosas, porque podemos tener 14 o 15 años y todavía ser muy niños. O sea que aquí está muy difícil de poder poner una sola edad, pero al final, si una persona tiene menos de 18 años, pues para mí ahí hay que tener mucho cuidado. Vamos a continuar. Pedofilia, del griego peidón, que significa niño, y filia, que significa amor, afecto. Pedofilia erótica, llamada por un alemán en su libro Psicopatía Sexual, es como debería de llamarse ahora. Sin embargo, a alguien, otro científico y doctor inglés, se le ocurrió dejarlo solamente como pedofilia, para llamar así a alguien que tiene este trastorno. Estupro proviene del latín stuprum, que a su vez deriva del griego strophi, que significa engaño. Estupro es un delito que consiste en tener una relación sexual con un menor de edad, valiéndose del engaño o de la superioridad que se tiene sobre ella. El término pederasta está compuesto por las palabras griegas paidón, niño, y eros, deseo, erotismo. Esta acción es criminal, ya que corresponde al abuso sexual cometido hacia niños. La persona que comete estos actos es conocida como pederasta. ¿Sí? La pedofilia es una forma de parafilia. Como causa daño a terceros, es considerada un trastorno. El hecho de que el interés sexual o las relaciones entre dos personas se considere un trastorno pedófilo depende de la edad de la persona involucrada. En las sociedades occidentales, un diagnóstico de trastorno pedófilo requiere que la persona que lo padece sea mayor de 16 años y al menos 5 años mayor que el niño que es objeto de fantasías o actividades sexuales. Los criterios de edad utilizados para identificar cuando dicha actividad se considera un delito pueden diferir entre las culturas y los países. Aunque las leyes de un país a otro, en líneas generales, cambian, se considera que una persona mayor de 18 años puede cometer estupro cuando mantiene relaciones sexuales con una persona de 16 años de edad o menos. Los casos de estupro a menudo no cumplen los criterios de pedofilia, lo que hace destacar la naturaleza un tanto arbitraria de establecer un punto límite de edad en una definición médica o legal. Y esto es muy importante porque cuando están en un tribunal, pues aquí para definir edades y términos se tiene que tener mucha claridad en ese lugar donde se está alegando o se está el juicio, ¿sí? Porque cambia con el estado, con el país, con la ciudad, etcétera. En muchos lugares, incluidos los Estados Unidos, los niños de tan solo 12 a 14 años de edad pueden casarse legalmente, lo que hace aún más compleja la definición de pedofilia y de estupro. Y recordemos que también en México hay estas prácticas que definitivamente deberían de terminar, pero ya. La pedofilia es mucho más frecuente en varones que en mujeres. Los pedófilos pueden sentirse atraídos por niños, niñas o por ambos sexos. No está claro si las niñas o los niños son más propensos a ser víctimas de pedófilos, aunque las niñas parecen ser mucho más propensas a ser víctimas de abusos sexuales en general. Por lo general, el adulto suele ser una persona que el niño conoce
como un familiar, un padrastro o una persona con autoridad, como un profesor o un entrenador. Algunos se sienten atraídos solo por los niños dentro de su propia familia. Esto se llama incesto. Algunos pedófilos se sienten atraídos solo por niños, a menudo de un rango de edad específico o una etapa de desarrollo específica, que era el caso de Sergio Andrade, porque ronda entre niñas de los 13 años a los 15 años aproximadamente, ya 16 y más, él pensaba que eran grandes y esto se los comento de acuerdo a todas las entrevistas que se le han hecho a las víctimas. Los depredadores pedófilos pueden utilizar la fuerza o la coacción para someter sexualmente a los niños, así como amenazarles con hacerles daño a ellos, a sus familiares, a sus mascotas, o si se lo cuentan a alguien, los amenazan que pueden causar muchos problemas, etc. Por eso hay que estar bien atentos, bien atentos. Y muchos de estos pedófilos tienen también el trastorno de personalidad antisocial. Muchos pedófilos tienen o desarrollan un trastorno por abuso o dependencia de sustancias y depresión. A menudo proceden de familias disfuncionales y es muy frecuente que tengan conflictos matrimoniales. Muchos han sido víctimas de abusos sexuales cuando eran niños. En un video anterior, cuando estuvimos hablando de la película Sound of Freedom, explicamos que muchos de los abusadores que cometen estos delitos, en su gran mayoría fueron abusados en la infancia por otros adultos. Y hablamos de que por eso es importantísimo sanar nuestro linaje, ponerle luz a la oscuridad, porque es así como se combate. De lo contrario, la oscuridad crecerá, aumentará y nosotros como sociedades, tú, yo, los que estamos viendo y escuchando este video, creemos que esa oscuridad, como lo representa Sergio Andrade y muchos otros que han sido públicos, solo están ahí y hay que tenerles mucho cuidado o cuidarnos de ese tipo de gente y cosas así. Pero te refuerzo que en realidad cuando en nuestro linaje existe un patrón de abuso, una historia de dolor, de abuso, violaciones, entonces alguien de la descendencia lo va a repetir. Se repetirá la historia, el pasado regresa y se hace presente para ser liberado. Y hay personas con oscuridad quienes nos lo van a mostrar. Es el caso de Sergio. Y es necesario que nos lo muestren para cambiar, porque sin oscuridad no habría luz. Sin un personaje como este hombre, todas las chicas que conformaron el clan no se hubieran dado cuenta de lo heridas que ellas mismas estaban, y cuando llegaron con Sergio tenían demasiadas cosas y traían ya desde sus familias. Porque aunque se tardaron mucho en salir, en descifrar la verdad, en platicarla y poder zafarse de esa oscuridad, hoy, a estas alturas del tiempo transcurrido, cada una de ellas en nuevas entrevistas han revelado el cambio de transformación que ocurrió en sus vidas a partir de esa experiencia. Y déjenme decirles que en entrevistas viejas, donde muchas de ellas fueron cuestionadas sobre sus vidas con sus padres o su familia antes de Sergio Andrade, muchas comentan haber sido víctimas de abusos y violencia en sus propios hogares, por sus propios padres. Por lo que ellas solamente cambiaron de personajes, cambiaron de lugar, pero volvieron a ser víctimas de un victimario. ¿Se dan cuenta? Ellas ya llegaban ahí porque mantienen esa vibración, están vibrando en esta victimización, están vibrando en falta de autoestima, están vibrando en necesidad de afecto, en necesidad de aprobación, en necesidad de reconocimiento. Y por eso estas chicas llegaban a Sergio Andrade en busca de que las hiciera exitosas, talentosas, famosas. Eso es lo que ellas buscaban, que en realidad esa búsqueda no es otra cosa más que la de aceptación en el fondo
porque todas las personas necesitamos ser amados, sentir que pertenecemos. Es una de las necesidades básicas del ser humano, de la pirámide de Maslow. Esa aceptación, esa aprobación que no logramos recibir de nuestros progenitores, de quienes más lo necesitamos. Y como no lo obtenemos, entonces salimos a buscarla. Inconscientemente buscamos a otras maneras, a otras personas, nos apegamos a profesores, a padres de iglesia, a sacerdotes, a maestros de actividades extraescolares, a vecinos, a amigos o a drogas o alcohol. Buscamos la aceptación de una manera u otra, que realmente estas personas a las que nos podemos acercar no sabemos sus intenciones, sin embargo, en nuestra necesidad no satisfecha, haremos todo para conseguirlo. ¿Por qué? Porque somos personas heridas y no estoy revictimizando. No quiero que se piense, estás revictimizando a la víctima. No, estoy hablando de la profundidad inconsciente de lo que hace que esto ocurra. Es una sintonía en la que están vibrando el victimario y la víctima. Y velo como si tuviera yo aquí un hilo, un hilo literal, un lazo de dos puntas. Entonces, aquí tenemos a la víctima y aquí tenemos al victimario. Ambos están en la misma sintonía, pero uno está en un extremo y el otro en el otro extremo. Uno está cabizbajo, obediente, está, ¿sí? Se siente menos, etcétera. Y el otro está, ¿sí? Soberbio, por encima se siente del que está abajo. Pero están en la misma vibración. Porque si yo junto esos dos extremos, esas dos puntas, ahí los vamos a encontrar. Y es muy fácil que el victimario se convierta en víctima y la víctima en victimario. Entonces, no estoy revictimizando, estoy hablando de algo profundo, inconsciente, que debemos sacar a la luz para que esto no continúe, porque depende solo de nosotros. Y recordemos que estamos en el planeta Tierra, el planeta de la evolución. No estamos en el cielo y somos ángeles, porque si así fuera, pues no estaríamos en este planeta de la evolución. Estamos aquí, venimos a vivir una experiencia humana, a sentir. Este planeta es el planeta de las emociones, porque aquí es donde venimos a experimentar todo lo que tiene que ver con los sentimientos y evolucionamos solamente a través de las dificultades, de los desafíos, a través del dolor que nos incomoda para movernos. Por eso la oscuridad es necesaria para que muchos logremos evolucionar. Y ahora es el momento de aprovechar este espacio, esta oportunidad, estas aperturas de las redes sociales, de la web, del internet, de todo lo que está a nuestro alcance para aprender y transformarnos, porque en la época de los padres de Sergio, en la época del siglo pasado, no teníamos acceso a toda la información que hoy sí está a la luz para que podamos evolucionar, para que cambiemos y transformemos, para que las raíces que están podridas, sucias o que están enfermas se puedan regenerar, sanar, liberarse de esos yugos del pasado, de esas cadenas. Así que si nosotros no queremos escuchar la verdad, si nosotros no queremos ver con otros ojos, con otra perspectiva, entonces nos vamos a quedar en ese ego de acusar, de apuntar con el dedo, de etcétera. Y no se trata de eso. Aquí este señor ya está acusado, ya fue encarcelado, al menos por la ley del hombre, ya pagó. ¿Que todavía debe? Pues ahí están otras leyes como la de Estados Unidos, donde ahora tiene otra demanda. Esa es la ley del hombre y que la ley del hombre se encargue. También existe la ley divina
y también la ley divina hará su parte, te lo puedo asegurar. Pero nosotros lo que debemos hacer es observar esto para que en nuestras vidas transformemos y no vuelva a ocurrir nunca más algo así en nuestro árbol transgeneracional. Empecemos por nosotros mismos, no por el vecino o el otro, por nosotros mismos, y que este ejemplo nos sirva para que no se repitan las historias en la familia. Hay que hablar. Si fuiste abusado, si fuiste abusada, hay que hablarlo con tus hijos, con los tuyos. ¿Para qué? Para que cuando se destape el secreto, cuando se destape la verdad, entre la luz. Y ahora quiero aprovechar este espacio para responder a una pregunta de alguien que me escribió en TikTok y me dijo, esto es lo que no puedo entender de que haya reencarnación o muchas vidas. Porque ¿de qué me sirve volver a la tierra si no me acuerdo de nada? Si no me acuerdo, pues no me sirve regresar. Y déjame responderte a ti que hiciste esta pregunta, que es muy buena tu pregunta. Recordemos que sí hay forma de nosotros saber lo que hemos vivido en otras vidas y que nuestra alma sí lo recuerda. Lo que pasa es que nuestro ego, nuestro cuerpo físico, se interpone y hace que nosotros no busquemos y no estemos mucho más involucrados con nuestra parte espiritual. Recordemos que primero somos un alma y después un cuerpo físico. Así que si nosotros estamos alejados de Dios y estamos alejados de nuestro ser espiritual, de nuestra alma, pues nunca vamos a encontrar ese camino o ese recordatorio de lo que ya hicimos antes. Pero sí podemos, y además ahora hay muchos que pueden ayudarte con eso, porque los registros de tus vidas pasadas sí existen. Así que solo tenemos que abrirnos, solo tenemos que empezar hacia adentro, ir hacia adentro. Y bueno, pues con esto quiero terminar esta noticia. Aquí vemos una foto actual de Sergio Andrade en una entrevista última que le hicieron hace poco y no quiso hablar absolutamente nada de los temas de los que se le acusan, no quiso reconocer a los artistas con los que él ha trabajado y no quiso que se le preguntara absolutamente nada de esta información que se está hablando, de la demanda de Estados Unidos. No quiso, simplemente se paró y se fue. Así que lo único que nos resta decir es que esperemos que con los años de vida que le queden a Sergio Andrade, pueda él ver en realidad a profundidad lo que vivió en su infancia para que una vez que lo acepte, pueda cambiar, transformar, arrepentirse, perdonar para que sea perdonado. Y de lo demás, no me puedo encargar yo y no nos podemos encargar nosotros, porque para eso hay leyes. Así que con esta noticia yo me despido. Les recuerdo que están en su canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo, viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y nos vemos en otras noticias. Hasta pronto.